Bien, en el caso de las uniones alternadas, estas trabajan de forma diferente. El funcionamiento de una unión alternada se procede en tres fases distintas. Primero, los pernos fuertemente apretados. Bueno, los pernos que se apretan fuertemente hacen que las piezas de la madera trabajen a fricción. Y eso ya es una forma de unión que nos ayuda. Esta presión, según el punto B, que inicialmente es uniforme, crea una distribución uniforme sobre el agujero. Y con el aumento de la carga, el perno empieza a trabajar y se crea una carga desuniforme. ¿Cuál es el efecto? Que tiende a torcer el perno, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y finalmente, si se consigue una deformación del perno, puede ocasionar de que la madera también se vea afectada. Entonces, eso es lo que vamos a considerar en el caso de uniones alternadas. Entonces, a fin de evitar esto, a veces se utilizan planchas metálicas para evitar de que la deformación del perno pueda arruinar de alguna forma la madera. Bien. Vamos a hablar de uniones sometidas a doble cizallamiento en el caso de las uniones alternadas. Aquí está la tabla 5.7, que es la que trabaja a doble cizallamiento. Aquí tengo la longitud del perno en centímetros. Este es el espesor, el diámetro del perno en centímetros y en pulgadas. Esta es la relación largo con respecto al diámetro. Y aquí está la capacidad que puede soportar el perno en los diferentes grupos, sea el grupo A, el grupo B o el grupo C. Esta es la carga P, y esta es la carga Q que puede soportar. Entonces, esta es variación de P y Q, lo vamos a ver aquí. P se refiere cuando la carga trabaja de esta forma, y Q cuando la carga está trabajando en esta forma. Entonces, no es lo mismo que la carga esté trabajando, jalando el perno, que esté empujando. Entonces, aguanta de una forma cuando está empujando y aguanta de otra forma cuando está jalando al perno. Entonces, esta diferencia tenemos que tomarla en cuenta, ¿sí? Así trabaja esto. Entonces, si fuera el caso P, tenemos aquí los valores. Y si fuera el caso Q, también tenemos los valores. Y eso también influye dependiendo al grupo de la madera. ¿Sí? Dependiendo del grupo de la madera, tenemos también una resistencia de una capacidad que tiene el perno, porque la madera también tiende a deformarse. ¿Sí? Entonces, siempre tomemos en cuenta eso. Bien. Vamos a ver un poco más. Influencia de orientación de las fuerzas con relación al grano. Esto es cuando es paralelo, ¿sí? Fíjense el grano, es el hilo de la madera. Cuando es paralelo, entonces manejamos P. Pero cuando es perpendicular al grano, manejamos Q. Y si se fijan en la tabla, el valor de P es más grande que de Q. O sea que P siempre va a soportar más cuando es paralelo que cuando es perpendicular. Entonces, no es lo mismo, sino que hay que tomar en cuenta si es de la forma paralela o es perpendicular.
Bien. ¿Para qué podemos hacer si tenemos una carga que es inclinada? ¿Sí? O sea, que tiene un ángulo de inclinación, como en este caso. Entonces, para eso utilizamos la fórmula de Hankinson, donde tenemos el valor de P y el valor de Q combinados. Y eso nos va a dar el valor de N. Entonces, N va a ser la capacidad admisible que va a soportar esta unión del perno en realidad, ¿no? Eso en el caso cuando tenemos esta situación, sea que la viga central esté actuando o estén actuando dos mitades sobre una viga central. En cualquiera de estos casos, la fórmula de Atkinson me ayuda a determinar la capacidad de carga que va a tener esa unión. ¿Sí? Bien. ¿Para qué vamos a hacer sobre las pletinas metálicas? Estas pletinas se refieren a planchas que colocamos en las uniones a fin de que el perno no corra la madera. No es que va a aguantar más, sino que va a proteger la madera en el caso de que ocurran deformaciones en el perno. ¿Para qué dice acá? Si los elementos laterales son pletinas metálicas, los valores indicados como P en la tabla 5.7 pueden incrementarse en 25%. Deben considerarse incrementos similares para cargas perpendiculares a la dirección del grano Q. En ambos casos, L debe tomarse como el espesor del elemento central de madera. Las pletinas metálicas deben tener amplio margen de seguridad contra posibles fallas por corte o por aplastamiento. Entonces, si utilizamos planchas o pletinas metálicas, los valores de P se incrementan en 25%, o sea, los multiplicamos por 1,25. Ahora, no deben considerarse incrementos similares para cargas en la dirección Q. Entonces, si algo trabaja en esta dirección, no hacemos el incremento, solamente si trabaja de esta forma, en la dirección P. ¿Sí? Y tampoco si es que está trabajando de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas pletinas deben tener amplio margen de seguridad contra posibles fallas por corte o por aplastamiento. O sea, que tienen que ser de dimensiones grandes. O sea, no algo que sea simplemente cabalito para el perno. No, sino que tiene que ser amplio. Eso significa que tiene margen de seguridad. Bien, ahora hablemos acerca de uniones sometidas a cizallamiento simple. Antes habíamos visto el doble cizallamiento, que es este caso. ¿Sí? Aquí hay dos cortes. Ahora veamos el cizallamiento simple. Sería este caso. Entonces lo que hacemos es considerar como si fuera dos. Tomamos una unión virtual. Y este valor de L va a ser igual a T o 2 veces E. O vamos a tomar el menor. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar a determinar esto. ¿Sí? Bien. Para carga admisible para un perno sometido a cizallamiento simple, puede considerarse como la mitad de la carga tabulada o calculada para la unión de doble cizallamiento. Para efectos de cómputo, el elemento central debe tomarse con igual espesor y orientación que el elemento más grueso en la unión de simple cizallamiento. Los elementos laterales deben confiarse con el espesor y orientación del elemento más delgado. Entonces, simplemente tomamos esto en cuenta, ¿no? Bien. Uniones sometidas a cizallamiento múltiple.
Esto es algo que es cizallamiento múltiple, que podría darse en el caso de las cerchas. Para uniones apernadas de 4 o más, ahí hablamos de cizallamiento múltiple cuando es 4 o más. La carga admisible puede determinarse. A ver, jóvenes, no prendan sus cámaras, los voy a sacar, si no. Para uniones apernadas de 4 o más elementos, la carga admisible puede determinarse sumando las cargas admisibles para cada plano de cizallamiento. Estas deben ser calculadas considerando los dos elementos adyacentes de cada plano y con el procedimiento indicado anteriormente. Pues simplemente se toma una pieza y después se toma otra pieza, como si fueran dos piezas. Consideraciones para efectos combinados de corte y fuerza axial, además de los coeficientes de erupción por carga efecto de grupo de las uniones alternadas, son detalladas en el manual de madera del grupo andino, ¿no? Eso vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, simplemente cuando tenemos cizallamiento simple, tomamos este comodín, y si tenemos uniones con cizallamiento múltiple, entonces sumamos las cargas admisibles para cada plano de cizallamiento, ¿sí? Entonces eso nos va a dar en realidad lo que puede soportar, ¿no? Vamos a ver ahora el asunto de los espaciamientos mínimos. En el caso de las cargas que son paralelas a la dirección del grano, la carga es paralela a los hilos de la madera, que puede ser tracción o compresión. Estos son los espaciamientos mínimos que se tienen que tener con uniones apernadas. De espacio a espacio, de perno a perno, en el sentido del grano, 4 veces el diámetro, y con respecto al borde, por lo menos 5 veces el diámetro. Si es tracción, ¿sí? Si fuera tracción, es esto. Si fuera compresión, entonces aquí va a cambiar. Sí, es un poco menos. Pero en el caso de la parte perpendicular donde no actúa la carga, tenemos 2 veces el diámetro, 2 veces el diámetro y 2 veces el diámetro. ¿Por qué no está actuando ninguna carga? Simplemente en la dirección donde está actuando la carga. Bien. Cargas perpendiculares a la dirección del grano. Entonces aquí tenemos una carga que está actuando en este sentido, está perpendicularmente a la dirección de este grano, y fíjense la forma de acomodar los pernos es de acuerdo a este criterio, ¿sí? Podríamos tomar 2.5 de T o podríamos tomar 5 veces T, dependiendo si está a tracción o es a compresión, ¿sí? Bien. Entonces creo que está ya bastante claro cómo ordenar los pernos hasta acá. Como se indica, la separación o espaciamiento entre líneas de pernos S es función de la relación L sobre D. Para un L sobre D mayor que 2 y menor que 6, se puede hacer interpolación lineal, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Aquí está una tabla que muestra simplemente estas cosas. Espaciamientos mínimos, si están cargados paralelamente al grano o si están cargados perpendicularmente al grano. Entonces, cualquiera de los casos es válido, ¿no? Aquí en esta tabla, y podríamos empezar a trabajar. Fíjense, para esta L sobre D,
ya nos define el espaciamiento. Entonces, en este caso tendríamos que hallar la relación G de sobre D para tomar algunas decisiones, ¿sí? Sobre el espaciamiento. Entonces, es importante esta tablita cuando el caso es si está cargado perpendicularmente al grano. Entonces, lo principal es poder utilizar esta tabla para poder hacer estas uniones. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios y esto nos va a ayudar a fortalecer los conocimientos que estamos adquiriendo. A ver, voy a habilitar la pizarra virtual, me van a dar un instante. Bien, ahí tenemos la pizarra. Ahí tenemos la pizarra virtual y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no?
Ya imagínense esta cercha. Y que tiene estas dimensiones. Bien, tenemos así y hay unas cargas que están actuando que entonces esta carga va a ser una tonelada, 0,5 toneladas, y esto va a ser una tonelada, y va a ser 0,5 toneladas. Esta es una cercha de una casa. Vamos a poner un apoyo fijo, un apoyo móvil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la barra 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a empezar resolviendo lo que es la cercha para poder diseñar las uniones. Entonces, esta es la vertical de 1, la horizontal de 1, la vertical de 5. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, tenemos 0,5 más 0,5 igual a menos H1, ¿sí? Entonces H1 va a ser igual a menos una tonelada. ¿Qué quiere decir cuando nos sale negativo? Es al revés, ¿no? Es al revés cuando nos sale negativo. La sumatoria de las fuerzas verticales, tengo menos 1, estos dos, más B1 más B5 igual a 0. Entonces B1 más B5 es igual a 2. Bien.
sumatorias de fuerzas en el momento 1 es 0, porque todos son puntos articulados. Entonces voy a tener 0,5 por 4, ¿sí? Voy a tener menos, porque este va, bueno, más en realidad, ¿no? 1 por, Dios, no he definido esta distancia. A ver, miren, aquí tengo 8 y aquí tengo 6. 6 y 8. Entonces, si tengo una distancia acá, vamos a calcular esta distancia. ¿Cuánto mide esta distancia? Voy a hacer una semejanza de triángulos. 8 es a 6. Entonces, 8 es a 6. Entonces, esta de aquí va a ser x es a 4. ¿Cuánto vale x? $5.33. 5.33 sería esto de acá. Entonces, como esto es simétrico, entonces esto también sería 5,33, ¿no es cierto? Bien, entonces este 1 va a ser por 5,33 al momento. Después tengo este de acá, que sería más 1. ¿Por cuánto? Sería 8. Si esto es 5,33, ¿cuánto sería el $2.67. Está bien.
Inge, no se le escucha. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Bien. Ahora sí, Inge. Entonces ya he resuelto la cercha. Me parece que, bueno, ya he resuelto las reacciones, ahora me falta resolver la cercha. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo por partes. Voy a aplicar el método de los nodos y el método de las secciones. Entonces, voy a poner para el nudo 1, tengo así, se ve que es necesario. Entonces voy a asumir tracción, ¿sí? Entonces va a ser, esta es la barra 1 y voy a tener B1. Esta es la barra 6, pero que tiene una componente P6Y y B6X, ¿sí? Tenemos bien clarito B6X y tiene B6Y. Siempre que asumo tracción y la cabeza, las flechas miran siempre a la cabeza. Entonces voy a tratar de resolver esto. Si hago la sumatoria de fuerzas horizontales, voy a tener 8. Me falta el ángulo. Este es un ángulo θ. ¿Cuánto va a ser este ángulo? Va a ser la tangente de 6 octavos. Entonces va a ser la tangente de 6 octavos es θ. Entonces ya podríamos decir la arco tangente de 6 octavos es igual a θ. ¿Cuánto da θ? Digo que es 6 porque 4 más 2 es 6, es esta altura y este de acá es 8. Entonces tengo este ángulo. $36.87. Eso. Ese es el ángulo θ. ¿Y cuánto sería este ángulo de acá? Nos sirve también, ¿no? Sería 4 sobre 2,67, ¿no? Entonces, arco tangente 4 sobre 2,67 va a ser igual a alfa. ¿Cuánto daría alfa? Casi se repetiría este alfa y aquí el θ.
56.28. Bien. ¿Qué más? A ver. Aquí ya tenemos esto. A ver, si sumamos estos dos ángulos, 36,87 más 56,28, ¿cuánto da? 93.15. 93. Entonces, si estamos 180, $86.85. entonces este sería un ángulo gamma. ¿Qué otra vez usaríamos este? ¿Cuánto sería, dijiste, Rosa? 80 y... ¿Cuánto era? Lo que me has dictado. 86.85. Gracias. Ese sería el ángulo delta, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Pero podríamos hallarlo sin necesidad de hacer eso. Pero sí el ángulo que nos serviría, porque con ayuda de este podríamos hallarlo, ¿no? Tranquilamente. Hallamos este. Después podríamos tendríamos que hallar este y después podríamos hallar este. ¿Sí? Y una vez hallando eso, tranquilamente podríamos hallar este y este. Y con eso ya tenemos casi resuelto, ¿no? Podríamos hallar este y este, después este. O si no, podríamos hallar estos dos, luego estos dos. Y una vez hallado estos dos, podríamos hallar, no necesariamente necesitamos el ángulo. Este ángulo de acá va a ser beta. ¿Qué va a ser? Theta. Este ángulo de aquí es 90. Entonces sería 180 menos theta menos 90. Entonces vamos a anotar aquí. Entonces vamos a anotar beta 180 menos theta, que es 36,87 menos 90. ¿Cuánto da beta? $53.13. Bien. Entonces ese es el ángulo beta, delta y demás, ¿no? Entonces con ayuda de esto, aquí también es beta, ¿no? Este delta prima nos puede servir.
porque si vamos a tomar este ángulo, vamos a tomar esta inclinación, delta prima va a ser el complemento, 90, no, 180 menos 86, 85, ¿cuánto da? Bien, 93.15 es este ángulo de acá, que es el complemento. Y con eso ya podríamos empezar a resolver. ¿Sí? A veces más fácil es meterlo a un programa estructural y que salga todo. Pero podríamos practicar un poquito de cómo resolver esta cercha. Bien. Entonces, vamos a ir al nodo 1. Fuerzas horizontales. Aquí tengo... Ay, no me falta todavía. Ya, ayúdenme en esto. El coseno de tita, dígame cuánto es. Y dígame cuánto es el seno de tita. A ver. Vamos a hacer mejor así. Una tablita. Entonces este va a ser el seno y este va a ser el coseno. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar? A ver, seno de tita y coseno de tita. 0.6 seno y seno de tita. Con dos decimales puedes dictarme 0,60. Sí, también. Ya, coseno. 0.79, pero sería redondeado a 80 y No, a ver, no te he escuchado bien, por favor, de nuevo. es 0.799, o sea, redondeado es 0.8. 0,79. Sí, 99, sí. ¿Así? No, 0.79, 99, así, solamente que redondeado lo tenemos que ver en 0.8. 0,8. ¿Sí? Y le redondeamos, sí. Ya, no hay problema. De alfa. 0.83. Y este otro. 0.55. Ya, ahora con delta. 0.99. El otro sería 0.05. No he escuchado nada. Está mal tu audio. Gracias. Punto 0,5. Ya, el beta. 0,8. Ya.
Este otro. $0.6. Ya, este otro. $0.99. Este otro. Menos $0.05. Ya. Correcto todo eso, ¿no? Bien. Entonces vamos a resolver esto. Estamos con el valor de tita. Acá. Tita. Entonces, horizontales es B1 positivo más B6 X, que sería por el coseno de tita, que sería por 0,8 menos 1. Sí, sería este y este igual a 0. Ahora hagamos las fuerzas verticales. Sería 0,75 más B6 por el seno de tita, que sería 0,6. ¿Qué fuerza más hay? No hay nada más. Entonces, ¿cuánto daría B6? Menos 1,25. ¿Sí? Eso quiere decir que B6 es compresión. Entonces aquí voy a anotar menos 1,25. Cuando es negativo quiere decir que es compresión. ¿Sí? Está empujando ya al nudo. ¿Sí? Entonces, si B6 es menos 1,25, ¿cuánto sería B1? Sería 2. ¿Sí? Eso es positivo. Eso sería el B1, que sería más 2. O sea que este está jalando y este está empujando. Es lógico porque este punto tiende a bajar y esto jala y esta fuerza tiende a empujar, ¿no? Entonces ya hemos resuelto estos dos. Ahora nos falta resolver el nudo 2. Entonces, vamos a copiar. Vamos a poner acá para el nudo 2. Tengo aquí la carga de 1 tonelada, ¿no? Tengo compresión, y si es compresión, entonces quiere decir que está empujando.
Entonces tengo una carga que está empujando. ¿Sí? Este sería el B7 y esto sería el B3. Entonces si hago la rotación B7X y voy a tener el B7Y, porque el B7 va a ser así. Ahora si hago la rotación de esto va a ser el B3, voy a tener el B3X y voy a tener el B3Y y lo voy a hacer en base a un ángulo, ¿no? Bien. Solo que este valor de delta prima tendría que ser en base a la horizontal, ¿no? Ya me estoy dando cuenta que no está bien esto. Tendría que tomar en cuenta un ángulo horizontal para poder hacer esto. Y tendría que calcular esto. Y puedo calcularlo. No es difícil, jóvenes. El valor de delta prima sería esto de acá. ¿Sí? Este angulito de acá. Miren, esto es alfa. Esto es 90. 90 menos alfa, ¿cuánto me da? Alfa es 56,28. Ahora, 90 menos 56,28, ¿cuánto me da? 33,72. Bien. 33,72. Esto va a ser un ángulo recto. 33,72 más 90. Y eso de resto 180. Y me va a dar 56,28 delta. Entonces delta me va a dar 56,28. Ahora, por favor, actualícemelo el seno y el coseno. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto da? 0,83. Perdón, no te he escuchado. 0,83. Gracias. Y el coseno. 0,56. Bien. Entonces, ese es el seno y el coseno. Ahora sí. Voy a poder hacer respecto a este ángulo. Entonces, delta ya no va a ser todo esto, sino simplemente esa partecita. ¿Sí? Bien, entonces, si hago la sumatoria de fuerzas horizontales, tengo B7 por X, que sería por el ángulo tita, sería coseno de tita, 0,8, más B3, que sería por este ángulo, el delta prima, que sería el coseno, 0,56, me han dictado,
Entonces sería B7, B3 más 0,5. Desde acá igual a 0. Entonces tengo esta ecuación. Sumatoria de las fuerzas verticales. Voy a tener menos 1, que es este de acá, menos B5 por el coseno, que sería, perdón, por el seno, 0,83. ¿Sí? Por el coseno, perdón, por el seno, tengo más B7 por el seno de tita, 0,6. Entonces tengo, caramba, esto no es B5. Es B3. Ya, 0,83, sí. Esto es B3, parece 5, ¿no? B3 y tengo B7. Aquí puse B3, B7 menos 1. Y creo que no hay más, ¿no? Igual a 0. Bien, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que va a ser 0,56 por B3 más 0,8 por B7 igual a menos 0,5. Y el otro sistema, perdón, la otra ecuación es menos 0,83 por B3 más 0,6 por B7 igual a 1. A ver, resuelvan B3 y B7, ¿cuánto nos da? Sus calculadoras pueden resolverlo en un ratito eso. Ingeniero, ¿Sí? no falta de la barra 6, el 1.23, 25. Podido. De la barra. De la barra No. 6. Sí, sí, está todo mal. Pucha. Ay, caramba. Qué desastre. Muchas gracias por la aclaración. Tengo esto, ¿sí? Y tendría que tener uno así. ¿Me ve? Entonces, en el horizontal tendría que tener más 1,25 por el seno, perdón, por el coseno de tita. Y el coseno es 0,8. Igual a 0. Sí, grave error. Y aquí sería más 1,25 por el seno de delta prima, que sería 0,83. Ahora sí. Ay, Dios.
Entonces, si ordeno esto, 0.56 por B3 más 0.8 por B7 igual a ¿cuánto sería? Igual a menos 0.8, ¿no? Porque estos pasan al otro lado. Creo que me he equivocado. .5 es. Bien, esa sería una ecuación y la otra sería menos 0.83 por B3 más 0.6 por B7. Igual a cuánto ves. A menos 0.0375. A ver, Ujú. Ok. A ver, ¿cuánto sería B3 y B7? Intenten los resolver sus calculadoras. Y me ha salido menos 0.87 y menos 1,26. A ver, verifíquenlo, por favor. Eso quiere decir que el B3 y el B7 están en compresión. B3 menos 0.87. Entonces esto es menos 0.87 y el B7 menos 1.26. Que tendría que ser 1.25, ¿no? Solo que el redondeo lo ha arruinado. Está bien 1.25, no debería ser 1.26, 1.25 para mantener el redondeo. Pues mire, ya hemos resuelto una buena parte. Ahora podríamos resolver el nodo 3. Tenemos estos dos. Y teniendo estos dos, ya podríamos tener estos dos. Si tenemos estos dos,
podríamos tener estos dos y rápidamente podríamos resolver esto. ¿Sí? Podemos usar un poco de estrategia y resolver estos dos para que tengamos después libre estos dos. Y con eso ya estaríamos casi resolviendo el sistema, ¿no? Y así nos evitaríamos mucho trabajo. Iremos al nodo 5. Para el nodo 5. Ahí tenemos eso. Usamos estrategia siempre, jóvenes. Este va a ser el... Caramba, con esto. 2 y el 9. Entonces esto era el 2. Entonces tenemos acá el B2 y en el B9 tenemos la B9Y y tenemos el B9X. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. El B9X sería menos B9 por el coseno de tita, que sería menos 0,8. Eso sería el B9 menos el B2 igual a 0. ¿Sí? Son esas dos cargas. Si hacemos las fuerzas verticales, tenemos el 1,25 más B9 por el seno de tita. Sería 60. 0,60. Sería este igual a 0. De aquí ya tenemos para calcular el B9. Que sería menos 2,08 toneladas. Entonces, si esto es cierto, ¿cuánto sería el B2? $1,66 toneladas. Entonces B9 es compresión menos 208. ¿Dónde está? Esto es menos 208 y el B2 1,66 que es tracción. Y es lógico, ¿no? Porque estos están a tracción 1,66. Es muy lógico. Pues, miren, ya tengo estos dos. Entonces solamente me faltaría estos dos y con eso estaría solucionando todo. Ya esto no es tan... Una vez que tenga estos dos, simplemente voy a necesitar este. O podría ir acá y recopilar estos dos y enfrentarme después a este. En cualquiera de los casos, tengo que enfrentarme o al 6 o al 3. A veces para evitar problemas conviene
enfrentarse siempre al más pequeño. ¿Sí? Cuando te enfrentas al más pequeño, hay menos probabilidades de que te equivoques. Mientras en el más complicado es más fácil que se equivoque. Entonces sería el nodo 3. Para el nudo 3, para el nudo 3 tenemos esto. Ahí está. Entonces aquí tengo compresión, una fuerza así y una fuerza así, B7X, B7Y, que ya tengo su valor. Esto sería simplemente así, y este sería, si esta es tracción en este sentido, sería B8X y B8Y. Y entonces, si hago sumatoria de fuerzas horizontales, tengo compresión 1,25 por el coseno de tita. ¿Cuánto era esto? 0,8 por 0,8. Este de acá, más B8, que sería por el seno de beta. ¿Sí? Por el seno de beta, creo que era este beta, ¿no? 0,8 también. Por 0,8 el seno. Tengo este igual a 0, ¿no? Creo que no hay más fuerzas. ¿Cuánto va? B8. A ver, calcúlenlo, por favor. Sale 1,25, ¿no? Pero negativo. ¿Sí? Lógico. Y si hago la sumatoria de fuerzas verticales, entonces tengo menos B9 y aquí menos B8 por, sería por el coseno de beta. ¿Cuánto es el coseno de beta? Es 0,6. Tengo B9, B8, y falta B7, más B7 por el seno de tita, que es 0,6. Entonces tengo este y este, igual a 0. Menos B9 menos B8 sería más 1,25 por 0,6 más B7, que es 1,25 por 0,6 igual a 0. De aquí calculo el valor de B9.
que sería 1.5, ¿no? Positivo. Entonces B9 es 1.5. Con esto terminamos ya. ¿Cuál es B9? No, no es B9, es B4. Ay, rayos. Eso me pasa por anotar mal el número. B4. Y eso sería B4, B4. Y sería B4. B4 es 1.5, que es tracción. Entonces sería más 1,5. Y finalmente el B8 es menos 1.25, que se repite acá, menos 1,25. Entonces con esto ya estaríamos resolviendo todo. Sí, solamente nos faltaría esto, que ustedes lo pueden hacer posteriormente. O podemos continuar en la siguiente clase. Dime, Rosa. En la barra 7 es menos 1.25, va a salir 0. La barra 4. ¿Así? Sí, está en compresión la barra 7. Ya. Pero ¿por qué nos ha salido entonces 1.5? ¿Podría revisarlo, Inge? Ya. Eso lo veremos la siguiente clase. Ya se me acabó el tiempo, así que prendan sus cámaras, por favor. Voy a sacar una evidencia. Sí, pero está muy bien, Rosa. Gracias por la aclaración. Lo vamos a revisar. Por favor, la siguiente clase resuélvanlo ustedes y enséñamenle los errores directamente para ahorrar tiempo. Bien, jóvenes, quedamos acá. Nos vemos.